Creo que, bueno, en primer lugar, quiero destacar dos presencias, la del doctor Luis Herrero y el doctor Fernández, que a mi juicio y a juicio de muchísimos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, están también siendo objeto de un jury de enjuiciamiento bastante irregular, precisamente por haber fallado numerosas veces a favor de los jubilados. Así que pido, por favor, un aplauso también. Es muy paradójico que el gobierno nacional esgrime como argumento para no combatir eficazmente la inseguridad, le echa la culpa a los fiscales y le echa la culpa a los jueces que no investigan a fondo, ¿sí? Digo que es paradójico porque lo hemos escuchado del secretario de Seguridad planteando este argumento, que en realidad ellos tienen voluntad de acabar con la inseguridad, pero los fiscales y los jueces nos animan a investigar a fondo. Ahora, cuando hay fiscales que se animan a investigar a fondo, caiga quien caiga, y cualquiera sea el pez gordo de que se trate, ¿sí?, extrañamente le arman un jury, ¿sí?, flojo de papeles, al que le van incorporando causas en el transcurso del mismo jury, ¿sí? Como por ejemplo, hoy era bastante irónico escuchar argumentos falsos sobre la supuesta actuación de Campagnoli en hechos que ocurrieron en el barrio Mitre, cuando en realidad esto ni siquiera ha sido incorporado dentro del propio jury, o sea, porque en realidad no quiere hablar de la verdad. La verdad es que Campagnoli está investigando la ruta del dinero de Baez, de Lácar, está investigando los barras bravas, entre ellos había un hermano de una ministra. Bueno, en fin, esto fue lo que no gustó un gobierno que lo eligió a Campagnoli cuando empezó como gobierno, como uno de los 3 hombres para combatir la inseguridad en el momento más álgido de Argentina. Hay que recordar que en el momento que todos reivindicamos de la gestión de Néstor Kirchner, que fueron los primeros meses, cuando cambia la Corte Suprema, cuando convoca gente extrapartidaria, en el equipo de la gente que tenía que cuidar la seguridad pública y reformular el funcionamiento de los fueros federales, de los organismos de seguridad, de la propia Agencia de Inteligencia del Estado, fueron Beris, Juantín y Campagnoli, los 3 hombres designados, justamente designados por la extraordinaria probidad, ¿sí?, y los antecedentes que tenían en materia de investigación. Ya para esa época Campagnoli había llevado a varios comisarios a juiciar, los había encarcelado, había sentado jurisprudencia con el tema de las fiscalías barriales, también con se había metido con una de las redes de trata más siniestras que existen hoy en Latinoamérica, que es una red que fue formada desde las propias entrañas de la CIDE en la época de la dictadura y que hoy llegó a tener conexiones hasta con el cartel de los Z, me refiero a la red de Martis, concretamente. Es decir, una persona que investigaba corriendo serio riesgo a su propia vida y la de su propio equipo, y que se metió con todos los peces gordos que había que meterse, ¿sí? Porque uno puede tomar diferentes fragmentos de la historia de Campagnoli y hay fragmentos que parece que es K, hay fragmentos que parece que es anti-K, y en realidad no es K ni anti-K, es un fiscal independiente, y creo que en el corazón de las 100.000 firmas se ve en Campagnoli precisamente un hombre probo que anda en un auto viejo, que no se ha enriquecido ilícitamente con la función, y es uno de los que tiene más investigaciones que provocaron sentencias judiciales firmes para meter presos a comisarios, a sicarios, a barra bravas e inclusive al presidente del Consejo Deliberante, que también lo investigó por enriquecimiento ilícito y por defraudación y estafa. Es decir, es una persona que por la cantidad de sentencias que provocaron sus investigaciones hace mucho tiempo que es ilustre, y tan ilustre es que en el momento en que el propio Néstor Kirchner tenía que tratar de demostrar credibilidad y convocó a muchas personas destacadas, entre ellas Graciela y mucho más, ¿sí?, convocó también a Campagnoli, justamente porque era una persona de antecedentes irreprochables para la sociedad civil en los años, estamos hablando de 2003, 2004, donde la sociedad civil miraba con lupa a cada funcionario, ¿sí? Entonces, hace mucho tiempo que Campagnoli es una persona que es destacada en la ciencia jurídica no por la cantidad de tomos que escribe, sino por la cantidad de fallos que produce a partir de sus investigaciones. Porque se pueden escribir muchos tomos y se puede tener 6 prostíbulos en un departamento, ¿sí? Eso no significa que sea destacado. ¿Se entiende? Campagnoli, además de investigar, predicaba con el ejemplo.
y predica con el ejemplo. Es una persona que no ha sido jamás acusada de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de haber utilizado la función pública para coimear, para sobornar. Es el modelo, digamos, es la personificación del modelo de fiscal o de juez que queremos en Argentina. Ese juez que investigó la malversación de fondos con la sociedad rural. Realmente se metió con intereses poderosos. Algunos, es más, es muy gracioso porque cuando esto se partidiza, cada uno destaca una partecita de Campagnoli que le es funcional, ¿sí?, a Talos, pero en realidad, si uno ve toda la historia de Campagnoli, es nada más y nada menos que un fiscal independiente, y que ha hecho de la independencia su forma de vida, y que está pagando el precio de hoy ser de alguna manera sometido a un juicio muy flojo de papeles, donde en el transcurso del juicio se le tratan de armar, digamos, nuevos elementos más flojos de papeles todavía. Y por eso me parece muy importante esta reacción rápida de la sociedad civil y del arco de legisladores que no coinciden muchas veces en muchas cosas, pero en este caso todos sentimos de alguna manera que había un peligro muy serio. Un peligro muy serio, que es que si una persona con estos antecedentes, que siempre ha hecho de la independencia judicial su forma de vida, que ha predicado con el ejemplo, es castigado por esto, realmente lo que viene después es un régimen basado en el miedo y la pérdida total de independencia por parte del Poder Judicial. Así que le agradezco a los ciudadanos que son en realidad los autores de estos proyectos, porque son los que impulsaron de alguna manera esa oleada, ese grito de que necesitamos una justicia verdaderamente independiente y necesitamos fiscales que realmente investiguen a los peces gordos, sean de donde sean del color que sean, e inclusive sean de nuestro propio espacio o de cualquier otro. Necesitamos fiscales que actúen sin código de Martá, fiscales que prediquen con el ejemplo, lo mismo que jueces, y creo que Campagnoli personifica de alguna manera todos estos valores, y por eso es destacado en las ciencias jurídicas y por eso es ciudadano ilustre. Gracias.